Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con el doctor Ricardo Posada Maya. Bienvenido. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, y es profesor y director del área penal de la Universidad de los Andes, Colombia. En esta oportunidad vamos a hacerte algunas preguntas relacionadas al cibercrimen, un ámbito que has tocado en tu trabajo, y una pequeña pregunta final sobre inteligencia artificial. La primera pregunta. Has hecho un trabajo sobre cibercrimen y su influencia en la teoría de la tipicidad. Y dentro de esto has hablado de la categoría de la acción, de la ciberacción. Y la has caracterizado eh, con términos como que es programable, automatizada, virtual y deslocalizada. Es decir, que no tiene una ubicación física. Y mi pregunta tiene que ver cómo estas características de la ciberacción interactúan o afectan la aplicación especial de la norma penal, específicamente al principio de territorialidad, que es un principio que me parece guía mucho de los ordenamientos penales, al menos a nivel de Latinoamérica. Carlos, muchas gracias por tu invitación. En efecto, las reglas que rigen la aplicación de la ley en el espacio están diseñadas para delitos analógicos, por regla general. Es decir, que la regla general es el principio de territorialidad cuando se cometan, digamos, conductas en el territorio físico de un Estado. Luego vienen reglas de extraterritorialidad y reglas de jurisdicción universal o reglas que se derivan del principio de defensa. En el caso de los cibercrímenes que se cometen por regla general en su mayor parte en la web, que es un lugar que no tiene ni fronteras físicas ni demarcaciones de naturaleza física, habría que hacer una combinación de principios en este caso. Por una razón muy sencilla, porque la conducta cibercriminal puede ser realizada en un país y puede afectar a personas o a bienes jurídicos de personas en ese mismo país o en otro país. Si en efecto la conducta afecta a personas de ese mismo país, podemos hacer una aplicación combinada del principio de territorialidad parcial con los principios de defensa, que usualmente son utilizados bien cuando se trata de ciertos delitos o cuando se comete una conducta criminal en contra de un nacional de ese territorio. Y cuando se trate de personas afectadas en otros países, salvo que se aplique el principio o los principios de defensa por vía de los delitos especiales, por ejemplo, narcotráfico, lavado de activos o delitos contra la seguridad del Estado, etcétera, etcétera, pues también aplicaremos un principio de personalidad o de defensa pasiva para aplicar la ley del Estado en relación con esa persona que ha sido vulnerada. Allí operarían ya los mecanismos de cooperación internacional como la extradición o como la repatriación de personas. Entonces, habría que mirar en cada caso cómo hacemos para la aplicación específica de la ley en ese país. Una vez hemos determinado la aplicación de la ley en ese país, lo que tendríamos que mirar es la aplicación de las reglas de competencia procesal. Ahora, también señalaste de que esta ciberacción, con todas estas peculiaridades que describes en tu trabajo, y me interesa saber cuál es la directriz o el criterio que podríamos tener para marcar o para definir cuándo nos encontramos ante la ejecución de un delito un cibercrimen, un delito cibernético, para diferenciarlo de los actos preparatorios. ¿Hay algún tipo de directriz, de criterio que se tenga que seguir, dado la importancia o la vitalidad que tiene esto para la determinación de la pena, por una cuestión de proporcionalidad, para saber cuándo realmente estamos ante un acto que se debe punir o no? Bueno, digamos que en la determinación de las tipicidades en materia de cibercrimen hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que los ataques cibercriminales se componen usualmente por delitos fraccionados sucesivos en el tiempo, es decir, son una cadena de hechos criminales. Naturalmente, algunos de ellos serán actos preparatorios punibles de otros delitos. Y allí hay 12 institutos que juegan muy bien en la determinación de la clase de hecho punible aplicable en cada caso. El primero, como tú lo planteas, es naturalmente el tema de la tentativa y de la amplificación y la determinación de cuándo estamos ante un acto preparatorio y un acto ejecutivo. Desde mi punto de vista hay que seguir una teoría de naturaleza mixta, es decir, una naturaleza que corresponda al estudio de los elementos objetivos y a la finalidad del autor.
de tal manera que en la tentativa siempre se mira lo que se quiere y hasta dónde ese acto ha llegado conforme a las estructuras de cada tipo concreto. Esto es un problema en el ámbito de los cibercrímenes porque usualmente cada uno de estos hechos puede llegar a tener infinidad de verbos rectores y, desde luego, algunos serán o implicarán que el tipo sea de resultado o de mera conducta. Eso significa que un mismo tipo penal puede tener distintas estructuras dogmáticas. Eso por una parte. El otro gran elemento o la otra gran institución que nos puede permitir este análisis es el del aparente concurso de leyes o de delitos en general como derivación del delito único. Como se trata de delitos en cadena, es muy posible encontrar una aplicación frecuente de los principios, por ejemplo, de subsidiariedad y consunción en la interpretación de los hechos. Por ejemplo, todo hurto por medios informáticos usualmente y por regla general supone siempre una transferencia no consentida de activos. Y para poder realizar la transferencia no consentida de activos, también por regla general es necesario que el sujeto usuario o el ciberusuario, porque no es una persona física común, sino aquella que tiene las características de usuario, haya ingresado de manera abusiva a un sistema informático suplantando o no identidad. Así que el juego del aparente concurso de delitos es clave para todas aquellas personas que se van a dedicar al estudio del cibercrimen, sobre todo en las distintas etapas de lo que se conoce como el ataque ciber. Y por último, para concluir, me gustaría saber cuál es tu opinión de los efectos o la incidencia que puede tener la inteligencia artificial en el trabajo de un despacho jurídico, de un estudio jurídico. Me refiero a que evidentemente todos conocemos que mucho del trabajo que se hace a nivel de un estudio jurídico es el procesamiento de información. Pero hace poco he leído un artículo sobre una aplicación que ha logrado tener mayor efectividad en el análisis de un conjunto de data de contratos que 3 abogados experimentados. Tanto en porcentaje de efectividad, 94%, los abogados tenían 80%, y en el tiempo en el que se tomó para procesar todos estos datos. Digamos que fueron minutos, en el otro caso fueron más de 2 horas. Mi pregunta es, ¿cómo afecta esto la estructura? ¿Serán prescindibles aquellos o aquellas personas dentro de un estudio jurídico como, digamos, practicantes, asistentes, incluso abogados, que realizan o que dedican mucho del tiempo de trabajo a este procesamiento? Y luego, si tenemos este tipo de herramientas que pueden procesar estos datos de forma mucho más efectiva, digamos, ¿cómo queda el tema de la formación del abogado o la formación del practicante, del asistente que finalmente llega a ser abogado? ¿Influye de forma negativa? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que todavía estamos en una etapa muy preliminar, digamos, de este tipo de estructuras. ¿Qué entiendo yo, digamos, de la funcionalidad de la inteligencia artificial en este ámbito? Lo primero es cierto, todas estas herramientas nos van a servir para obtener, tramitar, tratar y analizar información de manera mucho más rápida. Así que es probable que todos aquellos cargos que estén diseñados solamente para la búsqueda de jurisprudencia, para resaltar los elementos fundamentales de una decisión, para seleccionar en principio, digamos, elementos que nos sirvan, pues van a ser probablemente con el tiempo reemplazados. Sin embargo, aquí hay 2 temas importantes. Lo primero es que la labor del abogado no es buscar en ningún caso jurisprudencia. La labor del abogado es plantear una teoría del caso. Plantear una teoría del caso va mucho más allá de los precedentes o del análisis de información, que naturalmente son fundamentales para plantear la teoría, pero suponen un acto de valoración que tiene naturalmente en el ámbito del derecho penal que ver con la naturaleza humana y con las valoraciones humanas. Si hay o no legítima defensa, si hay o no estado de necesidad, si hay una objeción de conciencia, si son relevantes en el ámbito del derecho penal, eso solo puede, digamos, entender en toda su complejidad un ser humano. No creo que una persona jurídica que utilice esto pueda suplir a los abogados para hacer o efectuar este tipo de interpretaciones, que además hacen parte, digamos, de la miseria de nuestras sociedades, de la desigualdad, del continuo, digamos, ejercicio social. El abogado tendrá que reinventarse naturalmente, pero podrá hacer lo que sigue haciendo y es hacer valoraciones concretas, tomar decisiones estratégicas. Tú mismo sabes
que en un proceso puede pasar cualquier cosa. Y gran parte del ejercicio es tener la habilidad, en términos de competencias, para tomar decisiones rápidas, para tomar decisiones informadas y para tomar decisiones valorativas en un proceso. Lo que no puede ser un software, lo que no puede ser un sistema robotizado, mecanizado. No, entre otras cosas, porque ellos harán las preguntas óptimas, no necesariamente las preguntas correctas, por ejemplo, en un interrogatorio. Eso solo lo sabes tú. De hecho, todos sabemos que el mejor ejercicio profesional del abogado en interrogatorio es saber parar. En consecuencia, no nos van a reemplazar como entes de valoración en el ejercicio del derecho. Eso no va a pasar. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Una vez más, excelente los temas y muy interesantes los temas que abordas, y esperamos tenerte en otra oportunidad en este segmento. Gracias, Carlos.